Hola gente, ¿cómo están? Después de un mes de ausencia de este fic, por fin lo tengo listo, una disculpa para los que llevan esperando este fic con ansias, pero bueno, sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Garou en Tate no Yusa, capítulo 2, un reencuentro inesperado. Sigue al andar, viajando busco encontrar respuestas de este mundo incierto. Entre el aquí y el allá, el tiempo empieza a escapar. Se van los instantes. Aunque te encuentras con la oscuridad, busca tu brillo y muestra bondad. Esas heridas que tienes han demostrado que siempre pudiste triunfar. No es el momento, deja de dudar, y si vacilas no puedes durar. Trataré de engañarme, muestra tu convicción y ruge como un sol. El tiempo se agotó. Es momento, sin importar que digan los demás, yo sigo el camino. Nadie necesito en ti. Si fracaso no creas que pararé. Olvida la frustración, busca tu redención y en este mundo crecer. Esta derrota yo tendré, pero sin importar me levantaré. Y ahora empiezo a notar a este mundo cambiar. Me levanto una vez más. Garou se encontraría analizando la situación, mientras este miraba al rey con una mirada de furia. Escucha, rey de mierda, más te vale que la suelten, ella no tiene nada que ver. Silencio, basura, no tienes el derecho de dirigirme la palabra. Garou, aunque con algo de disgusto, volvería a su forma de humano, y vería al rey. Está bien, acepto su estúpido duelo, si gano liberarán a Raptalia y nos dejarán en paz. El rey, aunque algo disgustado, aceptaría. Bien, doy por válido este duelo entre estos dos héroes. Unos minutos después, Garou se encontraría enfrente de Motoyasu, en una arena de combate. Garou se estiraría, mientras vería al rubio con una mirada indiferente. Bien, idiota, creo que es hora de pelear. Dicho esto, Garou se lanzaría contra el héroe de la lanza, conectando un poderoso golpe en el estómago de este, el cual lo mandaría a estrellarse a un muro. Seguido, sin darle tiempo de reponerse, se movería detrás, conectado una patada en su estómago. Garou, aprovechando que el héroe estaba en el suelo, empezaría a golpearlo sin parar, el lugar se llenaría con el sonido de los golpes, mientras debajo de Motoyasu, un gran charco de sangre se hacía presente debido a todos los golpes del albino. ¿Qué pasa, idiota? ¿No decías que me ibas a derrotar, que soy una maldita escoria? ¿Dónde quedó ese heroísmo que tanto presumías? De pronto un hechizo de viento sería lanzado, hacia dirección a Garou. El albino esquivaría el hechizo con facilidad, y centraría su atención, donde habría sido lanzando el hechizo. Así, viendo a Mein, Garou rápidamente iría hacia donde estaba y la tomaría del cuello, así estrellándola en uno de los muros de la arena. Escúchame bien, perra, estoy harto de ti y de tu estúpido rey, más te vale que nos dejes en paz, ¿quedó claro? Preguntó Garou, mientras atravesaba el muro del lugar, usando el cuerpo de la pelirroja. Y bien, ¿quién es el siguiente? Preguntó Garou, mientras extendía sus brazos en señal de desafío. Vamos, no sean tímidos, todos pueden venir a divertirse un poco, ¿qué tal si todos me atacan al mismo tiempo? Creo que será divertido, ¿no lo creen? Garou, después de decir esto, daría un salto hacia donde estaba Raptalia, y este la liberaría, cortando las cuerdas con las cuales la tendría amarrada. Garou giraría hacia el rey, viéndolo con una mirada asesina, mientras caminaba lentamente hacia él. Mira, anciano, no te mataré, pero quiero que te quede algo bien claro, no te acerques a mí, o lo pagarás con tu asquerosa vida. El rey se encontraría temblando del miedo, mientras se alejaba de Garou. Bueno, si nos disculpan, tenemos que irnos. Después de decir esto, Garou y Raptalia saldrían del lugar. Un tiempo después, ambos se encontrarían en una posada mientras se preparaban para dormir. Disculpe, señor Garou, pero, ¿por qué atacó al héroe de la lanza así? Preguntó la semi-humana con un tono tímido. ¿Qué, no te agrada cómo lo dejé?
preguntó Garou con una leve sonrisa sarcástica, cruzando los brazos mientras se apoyaba en la pared. Raptalia bajó la mirada, insegura de cómo responder. No es eso, señor Garou, es solo que, nunca había visto a alguien pelear con tanta rabia, fue aterrador. Garou dejó escapar un suspiro y se sentó en la cama, mirando el suelo. Ese tipo de personas, los que se creen héroes, a menudo son los peores, creen que por tener un título, pueden hacer lo que quieran. Me recuerdan a la gente que más desprecio, y a veces, Raptalia, la única manera de enseñarles una lección es golpearlos donde más les duele. Raptalia lo miró, notando un destello de dolor en los ojos de Garou, algo que nunca había visto en él antes. Pero, ¿no te preocupa que puedan buscar venganza? Después de lo que hiciste. Que lo intenten, estoy acostumbrado a lidiar con gente como ellos, además, te prometí que te protegería. No dejaré que nada te pase, Raptalia. Gracias, señor Garou, pero no quiero que se ponga en peligro por mi culpa. No es solo por ti, es porque estoy cansado de ver cómo gente inocente es utilizada y manipulada por los fuertes, no permitiré que eso siga pasando. No mientras yo esté cerca. Luego, hizo una pausa, exhalando profundamente antes de continuar. Mira, Raptalia, hay algo que debes entender. No soy un héroe, y no me gusta que me vean como uno, esa palabra, héroe, está llena de hipocresía, los verdaderos héroes no existen. Solo hay personas con poder que deciden usarlo como mejor les parece. Raptalia lo observó en silencio, viendo cómo la dureza en su expresión se mezclaba con una sombra de tristeza. Pero, señor Garou, usted me salvó. Eso es lo que hacen los héroes, ¿no? Garou solo lo negó con la cabeza. Lo hice porque era lo correcto, porque no soporto ver a los más débiles ser pisoteados por gente como ese rey o ese imbécil de la lanza, pero no porque quiera ser visto como un héroe. Los héroes, en el fondo, son solo peones de un sistema corrupto, marionetas que siguen las reglas de otros. Entonces, ¿qué es lo que busca? Preguntó Raptalia, intentando comprender mejor las motivaciones de Garou. Lo que busco. Garou se quedó en silencio por un momento, mirando a la ventana de la posada, donde la luz de la luna entraba débilmente. Lo que busco es demostrar que este mundo no necesita de los falsos héroes. Que no se necesita ser perfecto para hacer lo correcto, no soy un héroe, Raptalia, soy un hombre que lucha contra un sistema que detesto, que se opone a la idea de que solo los elegidos pueden decidir lo que es justo o no. Pero aún así, sigue protegiendo a los demás, incluso si no quiere ser visto como un héroe. Garou soltó una pequeña risa, casi sin humor. Quizás porque, en el fondo, soy un hipócrita también, o quizás porque, de alguna manera, quiero creer que aún hay algo en mí que vale la pena, algo que no está completamente roto. Señor Garou, puede que no se considere un héroe, pero para mí, es alguien que hizo lo correcto cuando nadie más lo haría, y por eso, siempre le estaré agradecida. Garou la miró, sorprendido por la sinceridad en sus palabras, y una leve sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en su rostro. Bueno, supongo que puedo vivir con eso, pero recuerda, Raptalia, nunca confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en mí, la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti misma. Raptalia asintió, comprendiendo la lección que Garou le estaba enseñando. Lo recordaré, señor Garou. Gracias. Garou se levantó de la cama, dirigiéndose hacia la puerta. Descansa, Raptalia, tenemos un largo camino por delante, y te prometo que, mientras estés conmigo, nadie volverá a hacerte daño. Garou salió de la posada, dejando que el aire fresco de la noche lo envolviera mientras comenzaba a caminar sin rumbo fijo. La luna brillaba débilmente en el cielo, y sus pasos resonaban suavemente en las calles desiertas. Mientras avanzaba, sus pensamientos comenzaron a vagar hacia un pasado que había intentado dejar atrás. Recordó su antiguo yo, el cazador de héroes. Un título que llevaba con orgullo en aquellos días. Había cazado a tantos, movido por la rabia, por la creencia de que el mundo estaba podrido y que los llamados héroes no eran más que piezas de un juego injusto. En su cruzada, había enfrentado a muchos que merecían ser derribados, aquellos que usaban su poder para oprimir, para someter a los débiles bajo el pretexto de la justicia. Pero también, había otros. Otros que, en su furia ciega, no merecían lo que les hizo.
Recordaba aquellos rostros, las miradas de sorpresa, de desesperación, cuando se daban cuenta de que no podían detenerlo. No todos ellos eran malos. Algunos solo seguían órdenes, otros realmente creían que estaban haciendo lo correcto. Pero en su ansia de destruir el sistema, de derribar todo lo que representaba la falsa justicia, no había hecho distinciones. El peli blanco cerró los ojos, dejando que esos recuerdos lo consumieran por un momento. Cada golpe que había dado, cada batalla que había ganado, lo habían llevado más y más lejos de lo que alguna vez fue. Se había convertido en un monstruo, en algo que en su juventud jamás hubiera imaginado. Y aunque había logrado despertar el miedo en aquellos que lo merecían, también había causado sufrimiento innecesario a quienes simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cometí tantos errores. Fui tan cegado por mi odio que no me di cuenta de las consecuencias de mis acciones. No solo cazaba a los falsos héroes, sino que también arrastraba a inocentes en mi lucha. Por un momento se detuvo, mirando el reflejo de la luna en un charco de agua en el suelo. Su reflejo lo observaba de vuelta, pero ya no era el mismo Garou de antes. Había cambiado, y aunque todavía llevaba consigo las cicatrices de su pasado, había algo más en su mirada. Algo que Raptalia le había hecho ver esa noche. No soy un héroe, pero tampoco quiero ser un monstruo más. Susurró, sintiendo un peso en su pecho. Tengo que hacer las cosas de manera diferente. No puedo seguir repitiendo los mismos errores. Raptalia, ella me hace querer ser mejor. Garou siguió caminando, dejando que sus pensamientos lo guiaran en la soledad de la noche. Pero de repente, un sonido lo sacó de su ensimismamiento, el cual era un ladrido. Garou se detuvo en seco, aguzando el oído para confirmar de dónde provenía. Otro ladrido, esta vez más claro, resonó desde un callejón oscuro a su derecha. Sin saber exactamente por qué, sintió un impulso de investigar. La curiosidad, mezclada con una ligera sensación de alerta, lo llevó a girar hacia el callejón. A medida que avanzaba, el ladrido se hizo más persistente, pero había algo extraño en él, algo que lo hizo fruncir el ceño. Al llegar al fondo del callejón, sus ojos se entrecerraron y logró distinguir una pequeña figura en la oscuridad. Cuando sus ojos se adaptaron, Garou se dio cuenta de lo que estaba viendo. Un pequeño perro, pero no era un perro cualquiera. Era Robert, o al menos, se parecía a él, pero en una forma mucho más pequeña. Garou sintió una mezcla de asombro y desconfianza. Sabía lo peligroso que Robert podía ser, recordaba esa batalla en la asociación de monstruos que habían tenido en el pasado. ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué está tan pequeño? Se preguntó Garou mientras se rascaba la cabeza para pensar un poco. Por un momento, Garou dudó en acercarse. Su instinto le gritaba que se mantuviera en guardia, que Robert podría estar fingiendo o que quizás era una trampa. Pero algo en la mirada de la criatura, una inocencia casi infantil, lo hizo reconsiderar. Lentamente, con los músculos tensos y preparado para cualquier cosa, comenzó a caminar hacia Robert. Cuando estaba a solo unos pasos de distancia, Robert se lanzó hacia él, y por un segundo, Garou estuvo listo para esquivar y contraatacar. Pero lo que sucedió a continuación lo tomó completamente por sorpresa. Robert, en lugar de atacarlo, comenzó a lamerlo, moviendo su pequeña cola con entusiasmo, como un perro emocionado al ver a su dueño. Garou se quedó inmóvil, completamente desconcertado. Sentía la lengua áspera de Robert en su rostro y brazos, y cada vez que intentaba apartarse, el pequeño Robert insistía más, saltando y ladrando con una especie de alegría desenfrenada. ¿Qué demonios?, murmuró Garou, intentando procesar lo que estaba sucediendo. No era posible que esta criatura fuera el mismo Robert que había conocido. O al menos, no el mismo que recordaba. Sin poder evitarlo, una leve sonrisa, una que rara vez mostraba, se dibujó en su rostro. Así que, ahora eres un cachorrito, ¿eh? Garou se agachó, dándole a Robert una pequeña caricia en la cabeza, lo que provocó que el pequeño ser comenzara a mover su cola aún más rápido. No puedo creer que esté haciendo esto. Se dijo a sí mismo, pero en el fondo, sintió una extraña sensación de calidez. Tal vez, pensó, que todos merecen una segunda oportunidad, incluso una criatura como Robert. Garou observó a Robert ahora convertido en una pequeña criatura que parecía encariñada con él de una manera que jamás habría imaginado.
aún sorprendido por la situación, decidió que no podía dejarlo ahí en ese callejón. Con un suspiro resignado, Garou se agachó y levantó a Robert con cuidado. El pequeño ser se dejó cargar sin oponer resistencia, lamiendo la cara de Garou una última vez antes de acomodarse en sus brazos. «Vaya cosa rara que eres ahora», murmuró Garou, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mientras caminaba de regreso a la posada, sentía el calor del pequeño Robert acurrucado contra su pecho. No podía evitar pensar en lo absurdo de la situación. Si alguien le hubiera dicho hace un tiempo que acabaría cuidando de Robert un Kaijin amenaza dragón como si fuera una mascota, jamás lo habría creído. Pero en ese momento, con Robert respirando suavemente en sus brazos, no le parecía tan descabellado. Al llegar a la posada, Garou abrió la puerta con cuidado para no despertar a Raptalia. El lugar estaba en silencio, iluminado solo por la luz tenue de la luna que se filtraba por las ventanas. Se dirigió a su cama, sintiendo una extraña calma al saber que Robert estaba tranquilo y seguro en sus brazos. Al llegar a la cama, Garou se dejó caer con un suspiro, acomodando a Robert a su lado. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, sintió a Robert moverse. El pequeño ser se trepó por su pecho hasta encontrar un lugar cómodo justo encima de él, acurrucándose en su pecho como si fuera su sitio designado. Garou lo observó por un momento, y luego, sin decir nada más, cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño. La respiración constante y suave de Robert junto con su calidez, lo arrulló lentamente, y antes de darse cuenta, Garou se quedó profundamente dormido. Robert, sintiéndose seguro y cómodo, también cerró los ojos, quedándose dormido encima de Garou. La extraña dupla compartió esa noche en paz, una paz que ambos, de diferentes maneras, no habían conocido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Garou se despertó bruscamente al escuchar un grito agudo que resonó en toda la posada. Abrió los ojos de golpe y se encontró con Raptalia en la puerta de la habitación, con el rostro pálido de shock y los ojos fijos en Robert, que todavía estaba acurrucado encima de él. «Señor Garou, aléjese de esa cosa», gritó Raptalia, sacando su espada en un instante. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia Robert, lista para atacar. «Detente», dijo Garou. Así se incorporó rápidamente, interponiéndose entre Raptalia y Robert, levantando una mano para detenerla. «No lo hagas». Raptalia se detuvo a mitad de camino, mientras su espada temblaba en su mano, mientras miraba a Garou con incredulidad. «Pero, señor Garou. Ese es uno de los monstruos que nos atacó en la ola de la calamidad». Garou, aún medio dormido, respiró hondo y asintió. «Sí, lo sé. Pero, no es lo que parece, anoche, lo encontré en un callejón. Estaba solo y reducido a este tamaño. No muestra ninguna señal de malicia. Es como un cachorro ahora. ¿Estás seguro? No podemos confiar en él, aunque parezca inofensivo ahora». Garou miró a Robert, que había despertado por el alboroto y ahora observaba a Raptalia con una expresión inocente, casi como si no entendiera el peligro que representaba su propia existencia. «Sí, lo recuerdo, pero algo es diferente esta vez. No noto ninguna malicia en él, ninguna de las intenciones que tenía cuando lo enfrentamos en la ola». Raptalia bajó lentamente su espada, aunque la mantuvo a su lado, aún desconfiada. «¿Cómo puede estar seguro? ¿Qué pasa si es una trampa? ¿Qué pasa si está esperando el momento adecuado para atacar? No lo sé con certeza. Pero todos merecen una segunda oportunidad, ¿no? Incluso los monstruos, y si intenta algo, lo detendré». Raptalia suspiró, guardando su espada, aunque sus ojos no dejaban de moverse entre Garou y Robert con cautela. «Espero que sepa lo que está haciendo, señor Garou. No quiero perderlo a usted también. No te preocupes, si Robert muestra alguna señal de ser el monstruo que solía ser, lo manejaré, pero hasta entonces, creo que es mejor darle el beneficio de la duda». Robert, ajeno a la conversación, se movió hacia Garou, frotando su cabeza contra él como si buscara protección. Garou le dio una pequeña palmada en la cabeza, y Raptalia observó la escena con una mezcla de asombro y resignación. «Está bien, pero por favor, tenga cuidado». Garou asintió. «Lo tendré. Ahora, vamos a prepararnos. Tenemos un largo día por delante».
Mientras se levantaba de la cama, Robert lo siguió de cerca, como si no quisiera separarse de él ni un momento, y Raftalia los observó con una expresión pensativa, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder.